Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos hacer un programa distinto. En el mes de la patria, precisamente quisimos no hacer el típico programa para analizar qué es lo que pasa o qué fue lo que pasó en Centroamérica y en Costa Rica, sino más bien ver qué es lo que también está pasando en diferentes colonias en otros países. Por eso hoy denominamos el programa El último territorio colonial. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volver a estar una semana más en todos sus hogares, brindándole los elementos necesarios para que usted se forme una opinión. Como Marcela les dijo, hoy vamos a hablar de uno de los conflictos que quizás menos suenan en las noticias a nivel internacional, que poca atención se le ha brindado, pero que nos puede ofrecer luces sobre cómo interpretar el tema de la independencia en el marco de este mes de la patria que nosotros celebramos cada 15 de septiembre. Entonces, para eso hemos invitado a un par de personas. Vamos a hablar del conflicto en el Sahara Occidental, esa parte del norte de África, que conocemos muy poco, pero tenemos la enorme ventaja de que hoy nos acompañan dos personas que conocen muchísimo el tema, así que voy a pasar a presentarlos y a presentarla a las personas que nos acompañan hoy. Nos acompaña el señor Isaías Barreñada. Él es profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos, Isaías. Es un placer estar acá. Y además tenemos también el honor de contar con la presencia de Rina Cáceres. Ella es profesora de Historia de la Universidad de Costa Rica. Doña Rina, muchísimas gracias por... Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Quisiera iniciar la conversación porque creo que el caso se presta para poder ver todas las implicaciones que el conflicto en el Sahara Occidental presenta. El 13 de noviembre del 2009, una de las principales activistas del movimiento de liberación nacional en el Sahara Occidental, Aminatou, regresaba de recibir un premio en Estados Unidos y al ingresar a la aduana del aeropuerto de su país, siempre le dan a uno una boletita donde uno pone la nacionalidad, y ella se negó a poner la nacionalidad de Marruecos y puso su nacionalidad saharaui. Y entonces eso le provocó un enorme problema porque inmediatamente el gobierno de Marruecos le retira el pasaporte y la devuelve a su anterior estación aeroportuaria, que fue en Lanzarote, en España. Y se inicia una huelga de hambre que duró 32 días y generó una presión internacional a Marruecos, al gobierno de España, y una, digamos, discusión internacional sobre ese territorio que todavía tiene ese particular conflicto. Entonces, bueno, quisiera escuchar la opinión de Isaías para que nos contextualizara un poquito más qué es lo que está pasando ahí, por qué esta activista rechaza la nacionalidad marroquí y por qué el gobierno de Marruecos tiene una influencia en esa parte del territorio saharaui en estos momentos. Bien, pues esta es una manifestación de la resistencia de una población, la población saharaui, que es la población autóctona de un territorio, el Sahara Occidental, que fue una antigua colonia española hasta principio de 1976, es decir, justo ahora cumplimos 40 años, y que desde entonces esa población autóctona saharaui, en vez de tener la posibilidad de decidir su futuro tal como fija el derecho internacional y tal como Naciones Unidas había acordado con la potencia colonial, pues esta población ha vivido pues toda una serie de acontecimientos, entre otros un abandono por parte de la potencia colonial española, una ocupación por parte de Marruecos y de Mauritania, pero fundamentalmente de Marruecos,
que ocupa la mayor parte de su territorio, y también una realidad muy dura, que es la fragmentación del pueblo saharaui entre los que quedaron bajo control marroquí y aquellos que buscaron primero refugio en el desierto y luego encontraron protección internacional y se asentaron en el sureste de Argelia en unos campamentos de refugiados que concentran más de 150.000 personas y que hoy conforman parte de esa realidad saharaui dispersa. Doña Rina, en ese contexto este caso del cual Daniel hablaba es muy emblemático, porque además en la actualidad, de hecho, revisando diferentes informaciones, se plantea que efectivamente normalmente en los días calurosos de verano la población saharaui se mueve, por la zona, ¿verdad? Y que en este momento, de hecho, si no tienen documentación marroquí, se les está prohibiendo el acceso, ¿verdad? Y que es un pueblo que se supone, ¿verdad?, que ahí ha estado siempre, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan emblemático el tema de no tener la nacionalidad marroquí? Porque es la expresión final de una ocupación, es la aceptación de la ocupación. Recordemos que Marruecos, una vez que interviene en el territorio, construye un muro divisorio y coloca a la población saharaui al interior del muro, es decir, sin acceso al mar. Y desde el 75, sino desde más, se viene luchando por el autorreconocimiento y el reconocimiento internacional de ese territorio como un territorio independiente. En el caso del activista que mencionaba anteriormente, creo que lo interesante es que nos recuerda de nuevo un fenómeno olvidado y le pone rostro, de mujer, y le pone rostro de una académica o de una persona escolarizada. Porque la narrativa durante mucho tiempo era que los saharauis o eran tribales, eran tribus, o eran comunistas o terroristas. Entonces creo que no solo lo pone sobre la mesa, sino que le da un rostro a esas personas que se diluyen en este imaginario del Sahara, que uno piensa en dunas, sí, y no le da. Creo que esa es la fuerza de este caso, que ella con su huelga de hambre lo pone sobre el tapete de un derecho que tienen todas las personas del mundo, de una reivindicación ciudadana y a tener su identidad y no la identidad de quien está ocupando el territorio. Profesor Barreñada, y este caso, además de colocarnos en esta perspectiva tan fuerte de reconocer esos derechos que reclama el pueblo saharaui, también colocó a España en una situación diplomática muy complicada, porque recuerdo además que Günter Grass, José Saramago, Pedro Almodóvar, con un conjunto de intelectuales y artistas, solicitaron una, respuesta más inmediata del pueblo español, porque España está tan involucrada en este contexto del conflicto. Pues sí, este es un conflicto en cierta forma invisibilizado, ¿no? Y dado que no es un conflicto que ha generado un gran número de víctimas en los últimos años, es un conflicto que fue encauzado en los años 90 hacia un plan de arreglo que se frustró. Es un conflicto que ha tenido, esa singularidad de no estar en la primera página de los periódicos con mucha frecuencia, a diferencia de otros conflictos. Y esa invisibilidad obviamente le favorece al ocupante ilegal del territorio. Estas manifestaciones de resistencia, como en el caso de Aminatou Haidar, una resistencia pacífica, reivindicando derechos, reivindicando además o esgrimiendo derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, el derecho a la autodeterminación, etc., puso de nuevo la cuestión del Sáhara en la palestra pública y tocó a toda la comunidad internacional, pero especialmente a la sociedad y a los políticos españoles, porque primero España es la antigua potencia colonial. La experiencia colonial
española en el Sáhara es relativamente reciente. Muchos ciudadanos españoles fueron educados en la escuela y aprendieron que el Sáhara era una provincia española. Y de la noche a mañana, en el 75-76, dejó de ser provincia. Se abandonó a una parte de los ciudadanos españoles, porque los saharauis eran ciudadanos españoles desde finales de los años 50. Ahí había funcionarios, ahí había comerciantes, ahí había militares. Mucha gente tiene un recuerdo de esa proximidad, aunque fuese en un esquema colonial. Y en España todavía hoy podemos encontrar una opinión pública sensible a la cuestión del Sáhara, que le muestra interés y que en muchos casos se identifica con la cuestión del Sáhara. Por otra parte, el gobierno está un poco preso, o los distintos gobiernos, porque la verdad las posiciones no han variado mucho de un gobierno conservador a un gobierno socialdemócrata. Los gobiernos han intentado mantener equilibrios con Marruecos, la potencia ocupante, que es un vecino con el que hay que tener unas relaciones fluidas y de cooperación por distintos motivos, por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones migratorias, pero al mismo tiempo también mantener unas relaciones fluidas e intensas con Argelia, que es el Estado que apoya en primera línea a los independentistas saharauis. Por lo tanto, desde los años 80, los gobiernos españoles han adoptado una posición que denominan de neutralidad activa, es decir, de no tomar parte ni a favor ni en contra, pero estar presentes. Y el caso de Aminatu Haidar demostró lo difícil que es gestionar esa situación. Primero porque era una saharaui, porque había una opinión pública que presionaba, porque estaba en territorio español y porque España tuvo que recurrir a sus buenas relaciones con Marruecos, ¿no?, para hacer ver a las autoridades marroquíes que esa situación iba en contra, ¿no?, y que era mucho más razonable que la dejasen entrar, que admitiesen que es una militante independentista y que asumieran ese coste político. Voy a quedarme con esa última idea del costo político que le ha significado para el gobierno español toda esta situación. Para hacer nuestra primera pausa, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos en unos breves instantes para continuar conversando sobre este interesantísimo tema. Regresamos a Sobre la Mesa, continuando con nuestra conversación en este mes de la patria y conmemorando la independencia de Centroamérica, pero no solamente conmemorando la independencia centroamericana, sino discutiendo sobre todavía esos espacios territoriales que no han logrado su completa independencia. Y en ese contexto, doña Rina, yo quisiera preguntarle, España fue también nuestra colonia, nos independizamos de ellos, y no sucedió prácticamente lo mismo, ¿verdad? Hubo una disputa entre Estados Unidos e Inglaterra por el control territorial, pero nunca hubo una ocupación, salvo en algunas partes del territorio, Belice y la parte caribeña de la región, donde hubo cierta ocupación inglesa, pero nunca hubo una ocupación y un conflicto tan prolongado como en el norte de África, en este territorio, que ahora podemos ver un mapa, si usted nos ayuda a explicar para que las personas que ven el programa se ubiquen. Pero digamos, el retiro de España en el Sahara Occidental sí generó una ocupación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que hay que recordar los tiempos, el contexto. Recordemos que los 70s estamos en Guerra Fría, pero han pasado 15 años desde las independencias de la mayor parte de los países africanos. Entonces hay una lógica interna, hay una tensión con respecto a esta nueva cantidad de países, pero luego España tiene una situación interna
particular y es la salida de Franco. Y entonces es en esos momentos de los finales de esta dictadura cuando vienen una serie de intereses, no solo España, sino Francia, Marruecos y Mauritania, vienen a hacerse partícipes de ese territorio. Es decir, hay muchos intereses detrás de estas dunas, porque son dunas muy ricas. Hay mucho fosfato, hay un banco marino muy interesante para algunas economías. Y entonces es otro momento histórico de lo que fue el caso de las independencias de América Latina. En el caso de América Latina, recordemos que las independencias estuvieron muy vinculadas también a hechos históricos específicos de España, como son primero las Cortes de Cádiz, el 12. O sea, hay una serie de elementos internos de la política española que hace que de alguna manera precipiten este movimiento independentista. Bueno, en el caso del Sahara, también hay acontecimientos específicos de la política interna española que hacen que se precipite, pero no había la voracidad de otros actores. Aquí no tuvimos temas de colonialismo interno, que algunos especialistas hablan de que en Marruecos hay una especie de colonialismo interno, es decir, no hubo una potencia, una mediana potencia en América Latina que quisiera quedarse con un territorio. Estamos hablando de que es un país africano, Marruecos, que quiere tomar, es decir, Francia y aparece igual que España como potencias interesantes, pero es Marruecos, es un país africano quien está haciendo esta ocupación. Eso digamos que lo distinto, hay un colonialismo interno que se refleja en esta ocupación por parte de Marruecos. Don Isaías, tal vez podríamos profundizar un poco en lo que estaba diciendo doña Rina del contexto español, ¿verdad? Porque en realidad usted lo decía en el primer bloque, ¿verdad? O sea, España más o menos se retira, ¿verdad? Deja un poco abandonada la zona, pero ¿por qué se retira de esa manera? Porque claro, siendo una zona tan rica, ¿verdad? Que por supuesto inmediatamente Marruecos, con el apoyo de Estados Unidos, de la misma Arabia Saudita y por el otro lado Argelia y Libia también, ¿verdad? O sea, tenemos como un contexto ahí bastante complejo en el cual muchos países quieren tener control, pero al final, digamos, España, que era el que tenía el control, se retira. Hay que hacer un poquito de historia. Primero, ustedes saben que por la naturaleza del régimen de Franco, en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial, España no participa en Naciones Unidas, va a tardar 10 años, ¿no? Y España va a estar aislada, de hecho va a haber resoluciones que aíslan al régimen de Franco. Una de las obsesiones del régimen de Franco fue precisamente que la comunidad internacional le volviera a acoger, ¿no? Volver a ser aceptado por la comunidad internacional. Un elemento clave fue en 1955 la entrada de España en Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas dice claramente que es una obligación de la comunidad internacional acabar con el colonialismo. Sí. Y a España le quedaban algunas colonias, en el continente africano, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental, entre otras. Por lo tanto, va a haber unas tensiones a partir de 1955 en el régimen español, en el que ciertos sectores tienen asumido que más tarde o más temprano tendrán que abandonar sus colonias y otros sectores que las quieren retener. Y esas tensiones se van a mantener hasta el final del franquismo. De hecho, en 1973-74 el gobierno español ya comunica oficialmente que se va a retirar, que va a descolonizar, y como le corresponde a una potencia colonial, tiene que preparar las condiciones. No vale cerrar la puerta, ¿no?, y entregar las llaves a alguien. No, que me voy era obligación de la potencia administradora preparar las condiciones para la independencia. ¿Qué ocurre? Es que el franquismo está en sus últimos días. Y es precisamente en las últimas semanas de vida del dictador, en el que ya el dictador está inconsciente en el hospital, que se resuelve esta cuestión. Y la resuelven los ministros de Franco haciendo caso omiso de la labor de los diplomáticos que en los años anteriores habían preparado la descolonización. Es decir, son los primeros diplomáticos del régimen los que se sorprenden del acuerdo que firma España en noviembre
del 75 con Marruecos y Mauritania cediendo. Ahí hubo una especie como de traición interna dentro del régimen franquista. Una serie de sectores, probablemente con intereses económicos en la zona, rompieron con el compromiso que el Estado español tenía con Naciones Unidas y con los saharauis. Ahí está el origen de ese abandono, o como dicen los propios saharauis, esa traición. Porque los saharauis eran ciudadanos españoles que querían la independencia como pueblo colonial y que de la noche a la mañana se encontraron cedidos a terceros. Sí, entregados a terceros. Y cambia con Guinea Ecuatorial, es otra política. Sí, fue antes, a final de los años 60, en que se pacta una independencia, pero de nuevo también fue una independencia muy mal gestionada. Era otro contexto, pero fue una independencia en la que España se retiró después de un pacto y después de un referéndum en Guinea, pero sin crear las condiciones de que Guinea fuese un Estado realmente viable. El resultado es que siempre ha sido un Estado frágil, claro. Un Estado con muchas deficiencias, que derivó rápidamente en una dictadura. Sí. Doña Rina, en ese contexto, en esta distribución antojadiza que se hizo del territorio saharaui, pues las poblaciones han quedado divididas y el control hoy está. A mí me gustaría que pudiéramos, y que las personas que ven el programa pudieran observar el mapa y quizás hacer algunos comentarios cómo está la situación claro. de esta distribución y sobre todo particularmente profundizar, porque hubo una guerra muy fuerte, cuál es la organización política del pueblo saharaui, sí. ¿verdad? Entonces vamos a observar el mapa que tenemos preparado para que doña Rina nos pueda ampliar un poquito más. Sí, tal vez en la sección blanca ahí lo que podemos ver es la sección del interior que limita, no limita con el mar. Esa es la parte donde están asentadas las poblaciones saharauis, pero la mayor parte de refugiados, producto justamente de esta guerra, están en Tinduf, en Argelia, que es esa rinconcita, sin la parte superior derecha, gracias. Ahí hay el gran campamento de refugiados, que pasa de ser un campamento de refugiados a ser un sitio de asentamiento permanente. Y ese es uno de los dramas terribles de esa situación, cómo se pierde el concepto o el derecho de ciudadanía para convertirse en un refugiado permanente. Y no que es uno de los elementos fundamentales de la independencia. La independencia nos abre el camino para el ejercicio de nuestros derechos cívicos, políticos, institucionales. Eso es lo que provoca la independencia en este mes patrio, esto es lo que celebramos. En este caso hay población, la mayor parte de la población está asentada en Tinduf. ¿No vive población saharaui en el resto? No, sí, claramente hay población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, aunque hay una gran cantidad de personas de origen marroquí viviendo en el territorio ocupado. Ahora, lo dramático de la línea roja, de la línea divisoria, y que no está de más recordar la palabra, es el muro. Este muro, que lo vemos jocosamente en palabras de un candidato a la presidencia, pero que fue lanzado hace 2 días, también de la construcción de un muro financiado por el gobierno británico en la parte de Francia, que están anunciándolo ayer, me parece que anuncian el muro para prevenir que refugiados que están en Francia puedan migrar a Inglaterra. Bueno, este muro es una realidad. Si se dan cuenta... Es una distancia impresionante, según entiendo, ¿verdad? Sí, ¿cuántos kilómetros son? 2.400 kilómetros. 2.400 kilómetros. En realidad es una berma, es un muro de arena con unos fosos para evitar el paso de vehículos y campos minados, además de controles electrónicos y de bases militares cada cierto. Pero estamos hablando de una barrera física de más de 2.400 kilómetros que parte todo el territorio del Sáhara y que divide. ¿Será más largo? Pues es uno de los más largos. No es tan largo como una muralla china y tampoco está construido en piedra, pero es uno de los mayores muros, ¿no?, construidos en el siglo XX, precisamente en el marco de un conflicto. Y hoy todavía es un muro efectivo, es decir, no se puede cruzar el muro. Y
leía que hay muchas víctimas precisamente de las minas, que ahí hay un tema, digamos, importante. Vamos a hacer una pausa y nos quedamos acá y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy hablando sobre el último territorio colonial. Antes de ir a una pausa estábamos precisamente hablando del muro, que tal vez es uno de los más grandes, el tema de que efectivamente las minas hoy, ¿verdad?, tienen toda una serie de implicaciones, ¿verdad?, de pérdida de vidas humanas, y bueno, y lo que eso implica el muro, y tal vez creo que querían continuar viendo el si mapa. Si pudiéramos ver el mapa del muro, claro, y ver la parte sur en el límite con Mauritania, yo le preguntaba que si de alguna manera podían salir al mar o si realmente quedaron completamente vetados de su... Es una población que miraba al mar. Sí. Y de un pronto a otro... Que se movía. Es muy interesante en términos de los efectos culturales, claro, y de identidad, de un pronto a otro no ver el mar. Entonces le preguntaba que si en la parte sur... sí, en realidad el muro llega hasta una península, que es la península de la Güera, que es una península compartida por el Sáhara y por Mauritania. La parte interior de la, digamos, de la ensenada, de la bahía, es mauritana. Ahí está el puerto de Nouadhibou, que es la salida además de la vía del tren, que saca los minerales de hierro. Y la parte atlántica de la península formaba parte del Sáhara. En realidad, esto se quedó, a pesar del muro, se quedó en una especie de zona de nadie, ¿no?, durante todo este tiempo, pero de manera efectiva controlada por el Frente Polisario y cedida a Marruecos, cedida a Mauritania, perdón. Precisamente en estos días hay un conflicto porque Marruecos ha pretendido asfaltar una carretera hasta ahí y controlar una zona donde hay aparentemente contrabando, etcétera, y la reacción del Frente Polisario ha sido obviamente denunciar en Naciones Unidas un incumplimiento del cese del fuego, porque desde 1991 las dos partes han acordado no solamente dejar de dispararse, sino también de movilizar tropas en esa zona, y es un claro incumplimiento del acuerdo. Pero eso, lo que demuestra el muro en realidad es que se ha construido una barrera física que ha cambiado la fisionomía del territorio y que ha generado estos problemas no solo ya de movilidad, sino de minas y de ruptura de las dinámicas espaciales que tenía esta población transhumante y nómada, ¿no? Sí. Revoluciona, digamos, cambiando radicalmente la vida, ¿no?, de los saharauis en el territorio. De hecho, la parte sur del Sáhara ocupado, es decir, bajo control marroquí, salvo la ciudad de Dakhla, antigua Villa Cisneros, hoy está prácticamente vacía de población, ¿no? Los propios marroquíes han concentrado a la población para evitar que esté moviéndose por áreas no controladas, ¿no? Don Isaías, tal vez usted ahora hablaba del Frente Polisario, no hemos explicado qué es el Frente Polisario. El Frente Polisario es el movimiento de liberación nacional de los saharauis. Se creó en 1973, en tiempos de la colonia española. En esa época, obviamente, focalizaba su lucha contra la potencia española, sí, para que descolonizara, y a partir de 1976 reorientó su lucha contra Marruecos y contra Mauritania, en esa época, pero fundamentalmente contra Marruecos. El Frente Polisario también es el movimiento de liberación nacional que va a crear o promover la independencia del Sáhara y la creación de un Estado que hoy está en el exilio, que tiene instituciones, pero que está en el exilio, que es la República Árabe Saharaui Democrática, que es un Estado que obviamente no cumple todos los atributos de un Estado convencional, ¿no?, porque está en el exilio y no controla todo el territorio, pero recordemos, ha sido reconocido por más de 80 países y es miembro de la Unión Africana, ¿no? Es uno de esos casos de países, digamos, en proceso, ¿no? Y para agregar un punto, que hay un gobierno, ahí hay Ministerio de Educación, hay Ministerio de Salud, es un gobierno que funciona como cualquier otro gobierno, solo que su territorio está ocupado. Entonces funciona, hay escuelas, hay clínicas, viven.
Sí, esa era un poco la pregunta que tenía a partir de lo que Marcela le consultó al profesor y luego a partir de las respuestas de ustedes dos, ¿cuál es el estatus actual, no solamente del pueblo saharaui, sino además de ese Estado que se consolida en el exilio? He leído los trabajos del profesor y él habla de un territorio no autónomo, que esa es la categoría internacional, pero también un poquito cómo se reconoce o el argumento marroquí, porque no es administrador, todavía no hay una soberanía consolidada. El propio Ban Ki-moon, el exsecretario general de Naciones Unidas, que hizo intento de visita, tuvo un altercado diplomático con Marruecos porque habló del territorio ocupado y eso le generó unas dificultades. Entonces, que nos pudieran explicar cuál es el estatus actual de las dos partes y cómo se está resolviendo eso en el marco de las Naciones Unidas. Sí. Primero hay que recordar que, si bien el fenómeno colonial ha ido desapareciendo poco a poco, no ha desaparecido del todo. Todavía Naciones Unidas reconoce 17 territorios. No es la última colonia, desgraciadamente. Hay 17 que en terminología de Naciones Unidas se llaman territorios no autónomos. Hay 17. El Sáhara Occidental es el más grande y el más poblado de esos 17. Detrás viene Nueva Caledonia, ¿no?, en el Pacífico Sur. Detrás vienen las Islas Malvinas. Y así, Gibraltar, y luego una serie de pequeños territorios, fundamentalmente islas, ¿no?, del Caribe y del Pacífico. Es decir, desde el punto de vista del derecho internacional y de la comunidad internacional, porque no hay ningún Estado del mundo aparte de Marruecos que reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, se trata de un territorio cuyo estatus definitivo está pendiente. Son colonias cuyo estatus todavía no ha sido resuelto. Bien, todos estos territorios autónomos tienen un administrador o una potencia colonial, una metrópoli. Naciones Unidas obliga a los administradores coloniales a presentar todos los años un informe de cómo están procediendo para preparar la independencia. Francia presenta su informe respecto a Nueva Caledonia, el Reino Unido presenta su informe respecto a Malvinas, etcétera, etcétera. El único caso en el que no hay informe es el Sáhara. ¿Por qué? Porque España dijo que se desentendía y Marruecos dice que es parte de su soberanía. Claro. Desde el punto de vista del derecho internacional, no hay duda, es un territorio ocupado. Es un territorio ocupado. ¿Quién lo administra? No hay administrador, hay un ocupante. Y la población es población ocupada. Esos son los términos del derecho internacional. Ahora, Marruecos argumenta que es parte del territorio del sur, hablan, de ¿no? hecho fue anexado, claro. Lo convirtieron en sus departamentos, sus regiones, y le dieron el mismo tratamiento que cualquier otra provincia del país. Es decir, desde el día 1 de su ocupación, el Sáhara Occidental fue anexado a Marruecos, ilegalmente. Claro. Ilegalmente. Estuve leyendo también que hay como una política del gobierno marroquí para legitimar esta ocupación, que es el diseño de todo un proceso de descentralización de regiones y, por supuesto, una de las propuestas de regionalización son estas provincias que yo leí que le dicen las provincias del sur, para legitimar y decir que es territorio marroquí, pero le vamos a dar cierto nivel de autonomía. Entonces hay como ciertas propuestas de salida que todavía no han logrado un consenso, digamos, interno y mucho menos internacional. Quizás nos podrían ampliar un poquito eso. Sí, muchas veces utilizan la experiencia española, ¿no?, de ese proyecto de autonomías, pero digo, eso implicaría conceder de que es un territorio que pertenece a Marruecos y no lo es. Claro. Ahora, muy interesante el argumento de Marruecos. ¿En qué se basa Marruecos para argumentar que ese territorio es suyo? Y es interesante que a veces echan mano a la historia y dicen que en algún momento hubo
un territorio, el de los almorávides, por ejemplo, un gran reino, que tenía hegemonía sobre esas tierras que serían el sur de Marruecos. Pero lo curioso es que los almorávides también tenían dentro de su plataforma de hegemonía el sur de España. Y hoy a nadie se le ocurriría decir que el sur de España es parte de Marruecos. Entonces, ¿por qué el sur, la parte del Sahara va a ser? Es decir, si ese argumento funcionara para el sur, podría argumentar para el norte y decir que Andalucía es marroquí, si siguiéramos esa lógica que ellos plantean. Y don Isaías, cuando se logró, digamos, se firmó el alto al fuego en el 91, ¿verdad?, con la guerra del Sahara, lo que se planteó fue un referéndum de autodeterminación supervisado por Naciones Unidas, pero eso está en un punto muerto. ¿Qué se vislumbra con respecto a esto o efectivamente va a quedar ahí? Porque también hay muchas críticas de que los marroquíes están influenciando para que también personas, digamos, marroquíes puedan votar en el referendo y que no solo sea la población que tendría que votar. Sí, el plan de arreglo de 1991 tenía dos componentes. Uno, el cese del fuego, y otro, la organización de un referéndum, porque Marruecos, a finales de los años 80, por presión internacional, terminó admitiendo que debería haber una consulta, ¿no?, a la población. Esos son los dos componentes del plan de arreglo. El primero se ha mantenido hasta hoy, es decir, ha habido un cese del fuego con vigilancia internacional, hay una misión de Naciones Unidas, la MINURSO, desplegada sobre el terreno, que vigila que nadie se dispare, que no se muevan las tropas, etc. El problema ha sido el otro capítulo, la organización de una consulta. Durante 10 años se trabajó para definir quién iba a poder votar. Sí. Y el gran debate ahí es que los saharauis decían, deben votar la población autóctona del territorio de la colonia, que es el principio de autodeterminación en el marco de las descolonizaciones. Los marroquíes, el gobierno de Marruecos primero intentó añadir nuevos votantes, saharauis de fuera del territorio. Luego esgrimió la posibilidad de que ciudadanos marroquíes implantados en las zonas ocupadas también votasen, porque ya llevaban ahí una serie de años. Al final resultó que el cuerpo electoral que Naciones Unidas definió no satisfacía a una de las partes, a Marruecos. Y Marruecos dejó claro, en torno al año 2000, que no quería un referéndum. La lectura que podríamos hacer sería que porque lo iba a perder. Claro. Toda esa documentación está en Ginebra, no está ya ni siquiera ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que la comunidad internacional ha asumido que Marruecos no va a aceptar una consulta que puede perder. Y desde entonces la cuestión del referéndum está puesta de lado. Los saharauis piden el referéndum, Marruecos se niega a cualquier referéndum en el que haya un riesgo de perderlo. Muy bien, con esta idea vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos en unos brevísimos instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando en un momento donde en Centroamérica se celebra o se conmemora la independencia. Nosotros decidimos conversar sobre aquellos territorios, particularmente el Sahara Occidental, donde su independencia es todavía algo incierto, particularmente por la negativa y la posición tan estrecha del gobierno marroquí de abrirse digamos, a opciones distintas. Eso es lo que conversábamos hasta hace unos breves instantes. Me gustaría saber, esta conversación, cómo se refleja digamos, en dos ámbitos: el ámbito multilateral, Naciones Unidas, el ámbito, digamos, más de cómo los países han acuerpado o no han acuerpado el reconocimiento del derecho que tiene el pueblo saharaui de gobernarse. A mí en lo personal tengo una preocupación por los tiempos, porque hoy ya no estamos en 1975 ni 1980. Y cambiaron las agendas, cambiaron los liderazgos políticos en África. Las nuevas élites están muy desconectadas
de ese pasado solidario y entonces no deja de preocupar el futuro de esta demanda por la independencia. No porque fueran a declarar públicamente que no la apoyan, sino por una especie como de congelamiento del tema, en el que incide la invisibilización, el que no está en primera plana. Realmente Marruecos ha tenido una ofensiva importantísima, no solo a nivel diplomático, sino a nivel económico, haciendo alianzas importantes con algunos países del África subsahariana. Marruecos es uno de los principales sitios de inversiones extranjeras para el continente africano después de Sudáfrica y Nigeria. Entonces es un interlocutor importante en términos económicos. Y en lo personal, no sé cómo lo veas, pero me parece que son tiempos difíciles. Sí, yo creo Marruecos que percibe que sus posiciones tienen muchas dificultades para ser legitimadas, porque son contradictorias con el derecho internacional. Entonces hace valer los intereses duros que pueden tener los otros actores. El caso de Francia o de España, pues los intereses económicos, de seguridad, de control migratorio, o hacer valer su papel, digamos, estratégico en la contención de los riesgos militares y de terrorismo en el Sahel. Es decir, todos esos elementos juegan con ellos. Quiere decir que, digamos, en este momento Marruecos es un socio estratégico para Europa. Absolutamente. Para Europa. Y eso invisibiliza el conflicto y la situación del pueblo saharaui. Está claro. Pero también Marruecos ha utilizado otras artes, ¿no? A veces del chantaje, otras veces la compra de voluntades, ¿no? El año pasado se hicieron públicas unas filtraciones de un hacker conocido como Chris Coleman, no se sabe quién es, pero que publicó centenares de documentos de la Cancillería marroquí, documentos originales, que ponen de relieve las prácticas de compra de voluntades, ¿no? De periodistas, de funcionarios de Naciones Unidas, de altos funcionarios de cancillerías de varios países, etc. Es decir, que es una combinación de todos los instrumentos posibles para hacer valer sus posiciones, al que se añade también la compra, digamos, de una paz social en los propios territorios ocupados a través de masivas inversiones, de políticas fiscales, por ejemplo, privilegiadas. En el Sáhara se pagan menos impuestos, ¿no? Precisamente para que los saharauis que se han quedado o que están viviendo en el Sáhara perciban al Estado marroquí como benefactor y como... Es decir, el tema es sensible, pero también aparecen estos casos, la resistencia de los militantes de derechos humanos como Aminatou Haidar, otras expresiones de resistencia como el gran campamento Ekdei Mizik en el 2010, que juntó decenas de miles de saharauis que protestaban, ¿no?, contra la ocupación y que crearon un campamento en medio del desierto y que fue desmantelado y reprimido con muertos. Otras expresiones de resistencia cotidiana a través de asociaciones, de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, si bien es cierto que Marruecos dispone de los medios propios de un Estado, los saharauis resisten. Doña Rina, ¿y Costa Rica qué ha dicho al respecto? En Costa Rica la situación es bastante contradictoria. Por un lado, fue un país que desde hace muchos años hizo un reconocimiento de la causa, de la autodeterminación, de este derecho básico con el que se ha identificado Costa Rica durante mucho tiempo, en épocas de don Rodrigo Carazo. Y luego hacia el 2000 hubo una especie de congelamiento, a pesar de que entre el 2000 y estas fechas han habido diferentes diplomáticos que han tomado la bandera. Pero lo cierto es que estamos como en un limbo. Yo creo que más allá de la estrategia económica sobre la región, que es una región por un lado muy rica y por otro lado la gran puerta migratoria hacia Europa, en términos de Costa Rica creo que hay una bandera con la que nos identificamos y que creo que habría que ponerla sobre la mesa de nuevo. Es el tema de los derechos humanos. Mientras una sola persona esté siendo golpeada o amenazada con una mina
o sus derechos políticos a propósito de la independencia sean cercenados, hay una causa por la que Costa Rica debería de identificarse. Y creo que tendría que ser parte de la agenda de derechos humanos de este país y de una manera más activa. ¿Ha habido posiciones claras del gobierno, digamos, en general del país, independientemente del partido de gobierno que esté en favor de unos o de otros? ¿O el país se ha movido en ese esquema, digamos, en lugar de favorecer a Marruecos o de favorecer al pueblo saharaui, asumimos una posición de derechos humanos que tendría que ser como más neutral? ¿O si tiene una posición clara al respecto? En estos momentos, hoy no sabría yo decirle, pero sí desde el inicio hubo un reconocimiento a la autodeterminación del pueblo saharaui desde el 75. En el 2000 hay una especie como de enfriamiento y congelamiento, a pesar de que desde 2000 a ahora hay funcionarios que se identifican con la causa. Ahora, creo que asumir la bandera de los derechos humanos no sería una bandera neutral, sino que sería claramente de apoyo a los saharauis. Si nos vamos por la bandera de los derechos humanos, estamos apoyando el derecho de las personas a definir su futuro. No podemos intervenir qué futuro quieren, ellos definirán su futuro. Es el derecho básico a que ellos definan qué quieren hacer con su vida y con su Estado. Claro, y don Isaías, hablando un poco de asumir la bandera de los derechos humanos, una gran crítica que se hace es que efectivamente no hay, más bien hay una serie de limitantes para que Naciones Unidas esté en el territorio, que observadores estén en el territorio, o sea que realmente tampoco es como que Marruecos ha permitido que diferentes observadores vayan y vean que estamos muy bien, ¿verdad? O sea, ¿qué perspectivas hay en ese sentido? Porque también hay un control muy fuerte de qué es lo que se hace, quién observa y quién puede plantear, digamos, qué es lo que está pasando a lo interno. Primero yo creo que hay que escuchar las voces de los propios saharauis. Sí. Y los propios saharauis vienen organizándose desde hace ya años en organizaciones que defienden sus derechos, que denuncian también las violaciones que viven a diario, limitaciones al derecho de manifestación, de expresión, de reunión, cotidianas. Y lo hacen de manera pacífica, Son los propios saharauis que han llevado esas reclamaciones a la escena internacional, al Consejo de Derechos Humanos, a las fundaciones y a las grandes redes de derechos humanos en el exterior, al Parlamento Europeo. Son también los saharauis los que han pedido que la MINURSO, es decir, la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, esta misión creada en el 91, ¿no?, en el marco del Plan de Arreglo, ampliase su mandato a la vigilancia de los derechos humanos, de los dos lados. Y curiosamente, son algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad los que han impedido que se amplíe ese mandato. Marruecos, además, ha puesto muchas dificultades para que estos activistas puedan hacer su trabajo. Los propios tribunales marroquíes no admiten a trámite las denuncias. Marruecos no permite que muchas misiones de observación internacional accedan al territorio. Cuando un gobierno pone limitaciones a que observadores internacionales accedan a ciertas provincias, obviamente es que algo tienen que esconder. Algo está pasando. Algo está pasando. Les recuerdo que el año pasado más de 60 misiones de observación fueron devueltas. Y se les impidió hacer sus visitas. De vez en cuando algunos hemos podido cruzar y hemos podido estar una semana o 2 semanas en los territorios ocupados. Eso sí, con un policía detrás de nosotros, vigilándonos 24 horas al día y haciendo informes. Pero yo creo que, como decía la profesora, la cuestión de los derechos humanos es irrenunciable y no es neutral. Y esperemos que varios países asuman esa tarea. ¿Hay alguna posibilidad de que el conflicto armado aparezca de nuevo? No olvido las palabras de algún representante que decía que cuando hay tanta frustración acumulada, en particular los jóvenes, pueden decir, ya me cansé. Y eso puede estar ocurriendo. Porque si bien Marruecos hace una inversión interesante en esta región como para
dar el dulce, a la par tiene el garrote, y era lo que él mencionaba acerca de la represión política. Hay una represión política en los territorios, represión a la participación política activa, y hay frustración en jóvenes. Ahora, esa frustración podría llevar al tema militar, quién sabe. Lo que sí sería interesante aclarar, porque algunos analistas han señalado que ahí podría prender Al Qaeda o un fundamentalismo. No, es muy diferente la situación, porque la historia misma de este pueblo, donde todos participan, niños, jóvenes, mujeres, hombres, hace que su comprensión de la realidad sea distinta. Entonces, no confundirlo con la posibilidad de que Al Qaeda, porque está en Mali, en la parte norte, pueda llegar ahí. No creo. Pero que podría la gente cansarse, sí, perfectamente, la gente se cansa. Son más de 15 años, 20 años desde que se firmaron los acuerdos, pasa desapercibido el fenómeno y lamentablemente aumentó la presencia del ocupante, se solidificó, porque a la par de la presencia se han firmado contratos económicos. Y Marruecos vende, si participa, claro. Hay negocios emprendidos ahí. La independencia en Centroamérica nos permitió tener país, tener una nacionalidad, sentirnos orgullosos cuando la selección de fútbol, por ejemplo, gana, o cuando algún deportista del país que nosotros somos tiene algún triunfo, o algún artista, algún escritor, alguna escritora. Eso, digamos, la construcción de Estado, de nacionalidad, de tener un pasaporte, de tener una identidad, de sentirnos identificados con un territorio, con un paisaje, con su cultura, con su música. Bueno, pues eso que nosotros disfrutamos hoy tan cotidianamente, hay ciertos territorios que todavía no lo tienen. Así que en este mes de la patria nosotros queremos hacer una reflexión sobre el significado que tiene eso para nosotros, para nosotras, y que lo valoremos en este mes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y Marcela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Rina y don Isaías, por habernos acompañado ya acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus hogares. Les esperamos la próxima semana analizando algún tema de interés nacional o internacional.